¿Sabías que varios actores del cine de ficheras llevaron su vida personal al extremo y que durante años se ocultaron episodios tan turbios que hoy parecen imposibles de creer? Desde celebraciones que terminaban en riñas sangrientas hasta escándalos de abuso, sustancias y excesos que casi destruyeron trayectorias completas, estos intérpretes cruzaron fronteras que ni la pantalla más atrevida pudo mostrar. Y no te vayas antes del final, porque el último caso es tan sombrío que, incluso en aquella época donde casi todo se toleraba, nadie quiso mencionarlo públicamente. Desde el primer día en que Alfredo el Pelón Solares pisó un set de cine de ficheras, las actrices notaron que algo en él no encajaba del todo. Su fama de galán sudoroso era solo la fachada. Tras bambalinas circulaban historias densas, desde francachelas interminables en camerinos ajenos hasta secuencias grabadas con un nivel de ímpetu que rebasaba por completo lo profesional. No había ficha técnica que explicara lo que ocurría cuando alguien dejaba sola a una compañera con él durante un ensayo. A Solares le fascinaba presumir su frase predilecta: "Aquí venimos a divertirnos, aunque a otros les fastidie". Y vaya que fastidiaba. Más de una actriz comentó que él insistía en improvisar besos auténticos o caricias repentinas, incluso cuando el libreto no lo exigía. Se decía que una vez, durante la filmación de La Noche de los Encendidos, fue encarado por Sergio Ramos, el Comanche, quien le reclamó por manosear de más en una escena. "No estamos en tus fiestas, compadre. Aquí se trabaja". Solares solo sonrió. Su faceta más oscura surgía al terminar la jornada. En varias ocasiones lo vieron llegar al set con los ojos irritados, tembloroso y con la camisa desabotonada, como si hubiera dormido en el asiento trasero de un taxi. Alegaba que era solo desvelo, pero los camarógrafos contaban otra versión. Afirmaban que asistía a reuniones privadas con músicos, vedetes y algún distribuidor de sustancias que merodeaba siempre por los mismos estudios. Una anécdota recorría los pasillos de Estudios América. Durante el rodaje de Las Calenturas del Barrio, Solares desapareció casi 3 horas en pleno llamado. Cuando al fin volvió, venía acompañado de una mujer desconocida, evidentemente intoxicado, y exigiendo que la contrataran aunque fuera de extra. La producción tuvo que suspender la filmación porque él no podía coordinar una sola línea. Aquella noche, uno de los iluminadores juró haberlo escuchado gritar: "Yo hago esta película lo que es. Sin mí esto sería un video aparatoso". Otro momento tenso ocurrió cuando Maribel Fernández, la pelangocha, según técnicos veteranos, se hartó de que él intentara ponerse romántico antes de una escena. Lo empujó y le dijo en voz alta: "No seas repugnante, Alfredo. El personaje no pide nada de eso". Todos fingieron no oír, pero el silencio posterior lo decía todo. Alfredo Solares era un torbellino impredecible, excesivo, siempre al límite, siempre sudando más de lo necesario, siempre cruzando una línea que nadie más se atrevía a cruzar o soportar. Si había alguien en el cine de ficheras que vivía al límite, ese era Alberto Rojas, el Caballo. No necesitaba presentación. Su sola llegada al set olía a algo intenso, peligroso y completamente impropio para una producción profesional. Era el actor que todos querían en pantalla, pero que varios temían fuera de ella. Su carácter estaba hecho de bromas pesadas, insinuaciones sin freno y hábitos que, según quienes trabajaron con él, rozaban lo grotesco. Rojas tenía un ritual extraño antes de grabar: entrar al set fumando, bromeando y con una actitud tan exaltada que costaba diferenciar si estaba actuando o si realmente acababa de salir de una fiesta. "Vamos a ponerle sazón, ¿no?", decía mientras se acomodaba la camisa abierta hasta el pecho. Las actrices lo observaban venir con una mezcla de resignación y alerta. Una historia muy repetida por camarógrafos cuenta que durante el rodaje de Por mis pistolas, pero sin balas, el Caballo llegó acompañado de 2 mujeres que nadie del elenco había visto antes. Las llevó directo a su camerino, cerró la puerta y durante más de 1 hora no se oyó más que música alta, risas, cristales chocando y un tipo de calentamiento vocal nada habitual. Cuando por fin salió, tenía los ojos brillosos, la camisa arrugada y un ánimo tan exaltado que la jefa de producción casi le rogó que se tranquilizara antes de grabar. Pero lo peor ocurrió en set. En una ocasión, según contaban varios técnicos, Luis de Alba lo enfrentó porque Rojas estaba exagerando demasiado las escenas con contacto físico. "Caballo, bájale. La escena es cómica, no tienes que pegarte tanto". Y Rojas respondió soltando carcajadas: "Si no sudas, no actúas". Otra anécdota ocurrió durante las calientes del salón, cuando una extra se quejó porque Rojas, improvisando, decidió acercarse demasiado en una secuencia de baile. Cuando el director cortó,
ella salió indignada y el asistente de dirección lo reprendió. Rojas solo levantó las manos y dijo, «Oigan, ¿qué querían? Soy el caballo, no un santo». Había días en los que su descontrol pasaba de molesto a inquietante. Un iluminador relataba que llegó a ver a Rojas intentando convencer a una actriz joven recién llegada al medio de ensayar sin cámaras en un cuarto de utilería. La chica se negó, pero él insistió varias veces hasta que alguien de vestuario intervino y lo sacó del lugar con cualquier pretexto. Su exceso era tan constante que la producción solía asignarle un asistente solo para asegurarse de que no desapareciera entre toma y toma. Y aún así desaparecía. Alberto Rojas era energía pura, pero también caos absoluto. En pantalla resultaba irresistible. Fuera de ella, era exactamente el tipo de actor del que todos advertían a los nuevos: si vas a compartir escena con el caballo, ponte lista, muy lista. Luis de Alba era un genio de la comedia, pero también un terremoto cuando la cámara no estaba grabando. Muchos decían que su mayor problema era que no sabía apagar al personaje. Lo que en pantalla parecía picardía simpática, en la vida real podía convertirse en comentarios incómodos, bromas pesadas y un tipo de comportamiento que, según varios compañeros, pasaba del chiste a la falta de respeto en cuestión de segundos. Desde que llegaba al set ya estaba encendido. Saludaba con besos ruidosos, lanzaba chistes de doble sentido y daba abrazos tan intensos que más de una actriz se hacía hacia atrás. Él solo respondía, «Así soy yo», o querían un muñeco de trapo. Un rumor repetido por técnicos hablaba de su costumbre de ensayar escenas de cama sin avisar, improvisando movimientos y contactos que no estaban en el guión. Durante la filmación de Las ficheras contra el mundo, una actriz nueva pidió repetir una escena porque Luis se había excedido. Cuando el director cortó, Maribel Guardia, testigo del momento, lo encaró sin rodeos. «Luis, ella está incómoda. Respeta». Él, en tono burlón, contestó, «Pues que se acostumbre, estamos haciendo cine de ficheras, no La Rosa de Guadalupe». Una anécdota aún más famosa ocurrió durante Los plomeros calentones, donde el ambiente ya estaba cargado de insinuaciones y chistes subidos de tono. Cuentan que Luis entró al set con una bata abierta y nada debajo para entrar en personaje. Una maquillista gritó al verlo, y él solo dijo, riendo, «Esto es arte, muchachos. Relájense». El asistente de dirección tuvo que obligarlo a vestirse antes de continuar, pero quizá lo más incómodo era su obsesión por las bromas de toca y corre, como él las llamaba. Había días en los que, sin previo aviso, se acercaba detrás de un compañero o compañera para decir un comentario explícito al oído y salir corriendo antes de escuchar la reacción. La mayoría lo toleraba porque así era él, pero otros lo encontraban realmente agotador. Durante el rodaje de El que no cae, resbala, Sasa Montenegro lo enfrentó por una de esas bromas pesadas. «Luis, si quieres jugar, juega con tus cuates. Conmigo no». El set quedó en silencio. Luis intentó convertirlo en un chiste, pero nadie se rió. A pesar de su talento, Luis de Alba tenía fama de cruzar límites y justificarse siempre con humor. Para algunos era un encanto, para otros, un problema perpetuo. Pero en el cine de ficheras, su reputación de pasado de lanza era casi tan célebre como sus personajes. Rafael Inclán era un imán. Donde llegaba, algo estallaba. Pero mientras el público lo veía como un comediante simpático y pícaro, dentro del cine de ficheras existía otra versión, una mucho más desatada y atrevida. Sus compañeros repetían que Inclán jamás actuaba al 100% porque, según ellos, no le hacía falta interpretar. Su personaje era el mismo, solo un poco menos descarado. Desde el primer minuto del llamado ya soltaba frases picantes, aunque estuvieran ensayando una escena seria o aunque las actrices pidieran concentración. Su frase típica era, «¿Para qué ensayamos si la calentura es natural?». Y aunque sonaba a chiste, no siempre caía bien. Una anécdota que circulaba entre técnicos y luminotécnicos hablaba de una tarde en la que Inclán llegó con una sonrisa sospechosamente amplia y un termo de café que olía a cualquier cosa menos café. Durante el rodaje de La Pulquería 3, fue visto en un rincón del set recargado con Alberto Rojas, el caballo, bebiendo algo que compartían con complicidad. Minutos después, Inclán entró a escena tan desinhibido que terminó improvisando una caricia demasiado cercana a la actriz del momento, lo que provocó que ella se detuviera y dijera en voz alta, «Rafa, bájale 2 rayitas, que no estamos en tu camerino». Inclán solo respondió, «Es que así lo pide el público». Un operador de audio contaba que él tenía la costumbre de ambientar sus camerinos antes de grabar.
música estridente, botellas destapadas, ropa tirada en el suelo y visita sorpresa que nadie autorizaba. Varias veces fue confrontado por colegas que le pedían moderarse, pero su respuesta era siempre la misma: si quieren orden, vayan a filmar dramas familiares. La historia más repetida ocurrió durante la filmación de Las ficheras andan sueltas, cuando, según varios testigos, Inclán decidió calentar motores en plena locación antes de una escena de cama. Cuando Lina Santos lo vio salir del baño ajustándose el cinturón, le dijo con molestia: Rafael, no puedes llegar así a una escena. A lo que él replicó sin un ápice de vergüenza: pues si estoy aquí es para que se sienta real, ¿no? Aunque muchos lo apreciaban, todos admitían que Rafael Inclán tenía un pie en la comedia y el otro en un torbellino de excesos. Su energía podía encender una escena o incomodar a todo un set en cuestión de segundos. Pocos actores en el cine sexy mexicano tenían una reputación tan encendida como Jorge Rivero. Alto, imponente, carismático y con un físico que parecía tallado para la cámara. Rivero no solo fue estrella, fue leyenda viva del exceso glamuroso, del ego de acero y de una vida envuelta en rumores que aún hoy se mencionan en entrevistas y programas retrospectivos. En los estudios se repetía una frase que ya formaba parte del folclore: si Rivero está en el elenco, prepárate para más espejo que guión. Porque sí, Rivero tenía una obsesión documentada con lucir impecable. Cuentan técnicos y maquillistas que podía pasar más tiempo revisando su reflejo que ensayando, pero lo que realmente alimentaba los murmullos era su aura de conquistador, un personaje que parecía seguirlo incluso cuando las cámaras se apagaban. Durante el rodaje de Bellas de Noche, los asistentes decían que Rivero llegaba perfectamente peinado, perfumado y con una seguridad que llenaba el foro entero. Nunca estaba de malas, pero sí manejaba un estilo dominante. Si el director pedía una toma más suave, Rivero respondía: ¿para qué suave? El público quiere intensidad. Varios compañeros comentaban que tenía la costumbre de improvisar miradas, poses o movimientos seductores que no estaban en el guión solo para elevar la secuencia. A veces funcionaba, a veces retrasaba toda la grabación. En una ocasión, durante las golfas, Sasa Montenegro le dijo riéndose: Jorge, bájale tantito, no estamos grabando un perfume. Y él contestó: mira, Sasa, yo no sé hacerlo de otra forma. Los rumores también hablaban de sus noches largas, no escandalosas sino glamurosas, cenas interminables, reuniones con amigos, fiestas que parecían sacadas de una película y un flujo constante de admiradoras, colegas y conocidos entrando y saliendo. Nunca llegaba destruido, pero sí con esa energía de alguien que no había dormido del todo. Una anécdota muy repetida entre camarógrafos ocurrió durante la superdotada. Rivero se negó a usar un vestuario que la producción había preparado porque no le favorecía el ángulo. El director se irritó, pero Rivero simplemente dijo: si salgo, salgo bien. Si no, no salgo. La producción tuvo que ajustarse. Su personalidad podía ser intensa, dominante e incluso extenuante para algunos, pero nadie discutía su magnetismo. Rivero era un huracán elegante, una mezcla de vanidad, disciplina física, chistes entre compañeros, poses improvisadas y ese aire de yo soy la estrella que marcó toda una era. Los directores lo padecían, el público lo idolatraba y el mito se alimentaba solo. Raúl Chato Padilla tenía una presencia inconfundible, bigote espeso, mirada vivaz y un estilo de comedia que el público adoraba. Pero quienes trabajaron con él en el cine de ficheras recuerdan otra realidad, la de un actor cuya picardía natural se desbordaba constantemente, convirtiéndose en actitudes que dejaban incómodos a muchos dentro del set. Su frase típica era: ay, mi hija, si esto es puro cotorreo. Pero para varios, ese cotorreo se sentía más cercano al acoso que a la camaradería. El Chato tenía la mala costumbre de probar chistes físicos sin avisar, sobre todo cuando implicaban cercanía con las actrices. Durante el rodaje de Los mecánicos calenturientos, una actriz se quejó porque él decidió improvisar una palmada en el trasero en plena escena. Cuando el director dijo corte, ella lo encaró molesta, pero Padilla respondió entre risas: pero si la escena es de comedia, no seas exagerada. Una historia muy repetida entre el personal de maquillaje decía que Padilla solía entrar al área sin anunciarse, solo para saludar, pero sus saludos incluían besos ruidosos, comentarios atrevidos y miradas que recorrían más de lo debido. Una maquillista aseguró que una vez él llegó diciendo: a ver, ¿quién quiere que le revise el maquillaje? Pero de cerca. Y mientras todos reían nerviosos, ella solo quería que él saliera del cuarto.
Pero quizá el incidente más comentado ocurrió durante el rodaje de Las Ficheras en Acción, cuando Carmen Salinas lo encaró después de que él hiciera un chiste demasiado explícito frente a una actriz joven. Según testimonios, Carmen le dijo: «Chato, ya no tienes 20 años. Respeta». Él intentó transformar la situación en una broma, pero el ambiente quedó tan tenso que la producción tuvo que pausar la filmación unos minutos. Otro rumor persistente hablaba de su gusto por invitar actrices a ensayar en su camerino, aun cuando el libreto no requería ningún ensayo íntimo. Una vez, según varios compañeros, le pidió a una actriz que practicaran sin el vestuario del personaje para sentirlo más realista. Ella se negó de inmediato y reportó el hecho al asistente de dirección, quien tuvo que advertirle a Padilla que dejara de experimentar con las compañeras. A pesar de su carisma en pantalla, en los pasillos de los estudios era común escuchar aguas con el Chato, porque su humor, cuando cruzaba la línea, dejaba de ser risa para convertirse en incomodidad. Aunque para muchos mexicanos Ramiro Gamboa, el tío Gamboín, era una figura tierna de la televisión infantil, dentro del ambiente del cine de ficheras, donde también tuvo participaciones, circulaban historias muy distintas. No era agresivo ni explosivo, pero sí estaba marcado por un tipo de comportamiento inapropiado disfrazado de inocencia, una actitud que incomodaba precisamente por lo inesperada. Parecía un hombre amable y sereno, hasta que no lo era. En los sets se decía que su frase favorita era: «Ay, si yo solo vengo a jugar tantito». Pero ese tantito bastaba para que varias compañeras prefirieran no quedarse solas con él. Su estilo era callado, persistente, como si tanteara hasta donde podía llegar sin que nadie lo frenara. Una anécdota muy contada ocurrió durante la filmación de Las Noches del Despertador, donde él tenía una participación pequeña. Cuentan que Patti Jurado, quien formaba parte del elenco, se molestó porque Gamboín insistía en corregirle la postura tocándole la espalda baja sin que nadie se lo pidiera. Ella lo apartó con un gesto y le dijo: «No soy tu sobrinita, Gamboín». Él se hizo el ofendido, pero no volvió a acercarse. Otro momento incómodo ocurrió en los pasillos de maquillaje. Las maquillistas decían que él tenía la extraña costumbre de asomarse por las puertas entreabiertas para ver quién andaba por ahí. Una de ellas aseguraba que una vez lo descubrió observándolas mientras se cambiaban para un retoque rápido. Cuando lo enfrentó, él solo comentó: «Ay, pensé que era mi camerino». Era imposible saber si se trataba de descuido o intención. Durante el rodaje de Las Ficheras del Barrio Bravo, Gamboa fue encarado por Luis de Alba, quien lo vio inclinándose demasiado para mirar a una actriz joven mientras se preparaba. Luis le dijo: «Oye, tío, bájale, que aquí no estás en tu programa infantil». Gamboa respondió con una risa nerviosa, como si la incomodidad del momento fuera parte de un chiste privado que solo él entendía. Otra historia circulaba entre los técnicos. Él solía dejar pequeños regalos en los camerinos de ciertas actrices, cartitas, dulces, figuritas de caricatura, con mensajes extraños del tipo: «Para que te portes bien o no me ignores, que yo sí te veo». Algunas lo tomaban como un intento fallido de coqueteo, otras, como una advertencia. Lo más inquietante era su silencio. A diferencia de otros actores bulliciosos, groseros o explosivos, Gamboín era discreto, persistente y difícil de confrontar, porque siempre sonreía como si todo fuera una broma. Pero quienes trabajaron cerca de él sabían que detrás de esa sonrisa de tío bonachón había un comportamiento que cruzaba límites sin hacer ruido y sin pedir disculpas. Sergio Ramos, el Comanche, era un veterano querido por el público y temido por los directores. Su fama no provenía de escándalos prohibidos, sino de algo mucho más frecuente en el mundo del ficherazo: la fiesta eterna. En los estudios era legendaria la frase: «Si el Comanche ya llegó, el desmadre ya empezó». Ramos tenía un estilo inconfundible. Aparecía con la camisa medio abierta, el cabello desordenado y una risa que ya insinuaba que no había dormido demasiado. Los técnicos lo describían como pura alegría líquida, una referencia discreta a que sus llamados matutinos siempre chocaban con sus noches interminables. Y aún así, cuando se encendía la cámara, era impecable, aunque el proceso para llegar ahí fuera otra historia. Uno de los rumores más fuertes decía que durante la grabación de Las Ficheras del Encantó, el Comanche llegó al set con un vaso de aluminio que supuestamente era café, pero cuyo olor contaba otra historia. Cuando el director le reclamó, Ramos respondió descarado: «Es que amanezco seco, joven, seco». Y todos estallaron en risas, excepto el asistente de dirección que intentaba mantener el horario. Otra anécdota muy contada involucraba a Alfonso Sayas.
Durante una escena improvisada en Los plomeros y las ficheras, Zayas le lanzó un albur nuevo y Ramos, sin perder el ritmo, le respondió con otro que hizo que el set completo se viniera abajo entre carcajadas. El inconveniente fue que repitieron la secuencia 9 veces porque ninguno de los dos podía mantener la seriedad. El director terminó diciendo, ya basta. Esto no es un concurso de albures. A lo que Ramos replicó, ¿y por qué no lo estamos ganando? Los rumores también hablaban de su costumbre de llenar el camerino de invitados, incluso cuando no le tocaba grabar. Músicos, amigos, vecinos y hasta bailarinas de algún cabaret cercano aparecían de vez en cuando solo para saludar. La producción tuvo que colocar un letrero en su puerta que decía, no es bar. Pero aún así había un flujo constante entrando y saliendo. En otra ocasión, durante la filmación de Piernas Cruzadas y Calenturas, una actriz veterana le reclamó porque él no dejaba de lanzar chistes en plena escena seria. Ramos levantó las manos y dijo, ustedes digan si quieren drama o quieren taquilla. Y aunque sonaba a broma, tenía algo de verdad. Ramos sabía que el público lo prefería desatado, no solemne. Su mayor pecado no era la malicia ni el acoso, sino la indisciplina alegre que llegó a ser tan famosa como sus personajes. Técnicos, luminotécnicos y actores coincidían en lo mismo. Sergio Ramos era un huracán fiestero, un descontrol ambulante que convertía cualquier rodaje en un carnaval. Pero nadie podía negarlo, cuando aparecía en pantalla, el cine de ficheras se sentía más vivo. Hablar de Alfonso Zayas dentro del cine de ficheras era hablar de puro exceso, pero no en el sentido oscuro, sino en el sentido fiestero, escandaloso y absolutamente sin filtro que lo caracterizaba. Su fama era tan grande que los técnicos decían que si Zayas estaba en el elenco, el ambiente se convertiría en un carnaval. Quisieras o no. No existía llamada de producción lo suficientemente temprano para él. Siempre llegaba tarde, con lentes oscuros y esa risa ronca que anunciaba que la noche previa había sido larga, muy larga. Zayas tenía una frase que repetía cada vez que le pedían moderación, si me quieren serio, me hubieran llamado para un drama. Y nadie tenía cómo rebatirle. Su picardía era parte del encanto, pero también del desorden. Uno de los rumores más conocidos en los estudios hablaba de sus eternas partidas de dominó antes de grabar. No importaba si había llamado a escena, él estaba rodeado de compañeros, un refresco que nunca parecía ser solo refresco y un montón de albures que hacían reír hasta al chofer de producción. Cuentan que en una ocasión, durante Los Verduleros, el director ya lo estaba esperando en escena y Zayas gritó desde lejos, ahorita voy. Estoy a punto de ganarles a estos inútiles. El equipo terminó riéndose, aunque el rodaje se retrasó 40 minutos. Otro episodio muy mencionado entre técnicos era que Zayas a veces cambiaba los diálogos sin avisar. Si notaba que una escena estaba fría, metía un albur nuevo, una broma improvisada o un movimiento cómico que hacía que todos se salieran del personaje. Durante el rodaje de Los plomeros y las ficheras, según contaban quienes estuvieron presentes, Luis de Alba tuvo que detener una escena y decirle, Alfonso, dame chance de seguirte el ritmo. No me cambies el libreto cada 2 segundos. Zayas se echó a reír y dijo, si no te adapto, te atoro. Y todos terminaron carcajeándose. También era conocido por su costumbre de organizar reuniones improvisadas en los camerinos. No eran clandestinas ni prohibidas, solo ruidosas, música, carcajadas, chistes pesados. Y más de una vez la producción tuvo que pedirle que bajara el volumen porque estaban grabando en otro foro. Se decía que Zayas era capaz de hacer amigos en cuestión de minutos y convertir cualquier rincón en un pequeño escenario donde él fungía como maestro de ceremonias. Lo que más comentaban quienes trabajaron con él era su habilidad para romper tensiones. Si una actriz estaba nerviosa, él soltaba un chiste. Si un compañero estaba molesto, Zayas le inventaba un apodo. Si la escena no cuajaba, él la aderezaba con un albur nuevo. Era caos, sí, pero un caos tan carismático que pocos podían enojarse con él por mucho tiempo. Alfonso Zayas no era peligroso ni incómodo, era excesivo. Un torbellino de risas, albures, improvisación y desorden que convertía cada rodaje en una fiesta interminable. Y aunque los directores a veces querían arrancarse el cabello, todos sabían que sin Zayas el cine de ficheras habría sido mucho menos divertido. César Bono era uno de esos actores que parecían hechos para el cine de ficheras, picoso, veloz, desbordado y con una chispa que encendía cada escena, aunque a los directores les costara años de vida. Su problema no era la malicia, sino el exceso. Bono tenía la fama de ser el tipo que convertía cualquier set en un ensayo interminable, cambiando líneas,
agregando albures y transformando escenas completas con tal de hacer reír al equipo. Los técnicos decían que Bono tenía una frase sagrada: si no lo digo a mi modo, no funciona. Y esa frase era la pesadilla de muchos directores que veían sus guiones convertirse en plastilina entre sus manos. Uno de los rumores más famosos en foros de la época contaba que durante las ficheras del vacilón, Bono llegó con un humor tan alegre que cada línea la decía diferente. El director pidió que siguiera el libreto, pero Bono respondió: pero si así está más sabroso. Y soltó un albur tan inesperado que el camarógrafo se salió de cuadro de la risa. Otro episodio que circulaba entre iluminadores hablaba de las reuniones previas que Bono hacía en su camerino. No eran escandalosas, solo ruidosas y llenas de carcajadas, pues le encantaba calentar motores contando chistes que jamás llegarían al guión. La producción tuvo que pedirle varias veces que bajara la fiesta porque estaban grabando en el foro de al lado. Él respondía: es que si no llego encendido, no brillo. Cuentan también que en La Pulquería 2, Bono y Luis de Alba se enredaron en una competencia de improvisación tan descontrolada que arruinaron varias tomas. Cuando al fin lograron hacer la escena bien, Bono comentó: si quieren velocidad, háblenle a otro. Si quieren sabor, aquí estoy yo. El equipo estalló en risas porque sabían que tenía razón. Había días en que el caos era tanto que la producción asignaba un asistente solo para seguirle el paso. No porque fuera problemático, sino porque Bono se movía por el set como un torbellino, de maquillaje a utilería, luego a iluminación, y de regreso al foro. Todo mientras contaba chistes que dejaban a medio equipo sin aire. Los rumores más suaves pero constantes hablaban de su gusto por llegar al set ya entonado después de una noche larga. No algo grave, solo típico de la época, un César Bono jovencísimo, lleno de energía y sin frenos. Aún así, cuando la cámara rodaba, entregaba magia pura. César Bono era el actor que convertía cada escena en un campo de juego, un caótico encantador, un improvisador compulsivo, una leyenda viva del hazlo a tu manera, aunque eso significara destruir el guión en el proceso. Si se hablara del actor más intenso, explosivo y fiestero que jamás pisó un set del cine sexy mexicano, el primer nombre que saldría sería Andrés García. No era solo un galán, era una fuerza de la naturaleza, un huracán de testosterona, ego, alcohol y energía que pocos podían contener. Y los rumores de su paso por los sets eran tantos que hasta los técnicos veteranos decían: con Andrés, el peligro era parte del trato. García tenía una presencia que se sentía antes de que entrara al foro: camisa abierta, mirada de tigre, voz grave y un aire de aquí mando yo que podía electrizar o intimidar según quien estuviera cerca. Su frase más repetida en el medio era: las cosas se hacen a mi modo o no se hacen. Durante la filmación de Tintorera se volvió famosa una anécdota contada por compañeros. García llegaba desvelado, demasiado bronceado por el sol del día anterior y con una actitud tan dominante que el director tenía que negociar cada toma. No era malicia, era puro carácter. Le gustaba imponer su estilo, su tono, incluso sus movimientos. Si un guión no le gustaba, lo modificaba en el instante. En el ambiente de comedia sexy de los 80, los rumores hablaban de que Andrés tenía la costumbre de probar los límites de cada escena. Si el director pedía intensidad, él daba el triple. Si la escena requería camisa abierta, él se la quitaba por completo. Durante una producción menor, según contaron técnicos, una actriz le pidió que bajara el nivel de contacto en una escena. Andrés, sin perder la sonrisa, respondió: así es como se siente real. El director tuvo que intervenir para equilibrar la escena. Otro rumor muy extendido tenía que ver con sus fiestas nocturnas. García hablaba abiertamente de que en esa época vivía sin horarios, noches largas, mujeres, música, amigos y un ritmo de vida que hacía que más de un compañero se preguntara cómo aparecía fresco al día siguiente. No siempre llegaba tan fresco. Varios técnicos mencionaban que cuando aparecía con lentes oscuros a las 6 de la mañana, ya sabían que la llamada sería complicada. La historia más famosa ocurrió durante el rodaje de una película de tono ficheras donde también trabajaba Alfonso Sayas. Según contaban quienes estuvieron ahí, Andrés improvisó un movimiento tan brusco durante una escena que Sayas se salió de personaje para reclamarle entre risas: Andrés, bájale, no estás grabando Rambo. García solo respondió: es que así se ve más chingón. Esa mezcla de ego, intensidad, descontrol y carisma hacía que trabajar con Andrés García fuera impredecible, pero inolvidable. Los directores lo padecían, las producciones lo temían, el público lo adoraba, porque Andrés no interpretaba personajes salvajes, él era el personaje salvaje.
Si había alguien que encarnaba el espíritu puro del cine de ficheras, ese era Manuel el Flaco Ibáñez. Su presencia en el set era como una señal de advertencia cómica. Se venían albures, carcajadas, improvisaciones inesperadas y un caos que ni el director más paciente podía contener. Ibáñez no necesitaba sustancias, escándalos ni pleitos. Su exceso era la picardía desbordada y su total incapacidad para seguir un libreto sin meterle su sello personal. En los estudios había una frase famosa: si el Flaco improvisa, ya valió la continuidad. Y era verdad, muchos directores lo querían porque garantizaba risas, pero sufrían porque cada toma era distinta. Durante el rodaje de Los Verduleros, según contaban veteranos, cambiaba los diálogos al grado de que los actores secundarios tenían que voltear a ver al director para saber si seguían o si cortaban. En una ocasión, después de soltar un albur tan inesperado que hizo que el microfonista dejara caer el boom, el director le gritó: «Manuel, por favor, respeta el guión». Y él contestó: «¿Y por qué querrías eso? El público quiere sabor». Otro rumor muy difundido dentro de Televisa y Estudios América decía que el Flaco llegaba trasnochado más veces de las que admitía. No era un secreto oscuro, él mismo lo confesaba en entrevistas. Las noches previas se le iban entre amigos y carcajadas. Los técnicos sabían que si aparecía con lentes oscuros y una Coca-Cola gigante en la mano, significaba que había dormido poco o nada. Una anécdota muy comentada ocurrió durante las modelos de la picardía, cuando Ibáñez decidió meter un movimiento exagerado en una escena para hacerla más graciosa. El problema fue que nadie lo esperaba y su compañera casi termina en el suelo. Entre risas, ella le dijo: «Manuel, avisa». Y él respondió: «Es que si aviso ya no sale natural». También era célebre por su camerino ruidoso, lleno de chistes, amigos, visitas espontáneas y carcajadas que se escuchaban hasta el foro contiguo. La producción llegó a pedirle varias veces que bajara el volumen. Él prometía hacerlo y a los 5 minutos ya estaba riendo otra vez con alguien nuevo. Durante el rodaje de Las Curvas Peligrosas, se cuenta que Luis de Alba lo confrontó amablemente porque Ibáñez decía un chiste distinto en cada toma. «Manuel, no te puedo seguir el ritmo». Y el Flaco, sin perder el estilo, respondió: «¿Y quién te dijo que me siguieras? Tú inventate algo también». A pesar de todo, todos coincidían en lo mismo: Manuel Ibáñez era un huracán divertido, un caos adorable, un comediante nato que hacía imposible un rodaje normal, pero que elevaba cada escena con su talento natural. Era indisciplinado, sí, pero también imprescindible. Mauricio Garcés no hacía cine de ficheras como tal, pero su sombra, estilo y fama de seductor influyeron directamente en las películas de picardía que surgieron después. Y cada vez que participaba en producciones de tono sexy, los rumores se multiplicaban. Él no necesitaba albures ni exageraciones. Su degeneración era la elegancia peligrosa, esa mezcla de glamour, arrogancia y conquista que lo acompañaba incluso cuando las cámaras se apagaban. En los estudios circulaba una frase que ya era parte de la mitología del espectáculo: «Mauricio no actúa, él es así». Durante cualquier rodaje, Garcés imponía su estilo desde el primer minuto. Llegaba con traje impecable, perfume fuerte, sonrisa calculada y una seguridad tan marcada que hacía que todos se reacomodaran apenas entraba. Su obsesión por verse perfecto era conocida. En entrevistas, él mismo admitía que pasaba horas frente al espejo antes de grabar. Una anécdota muy repetida decía que, en una producción de tono sexy a finales de los 70, Garcés detuvo la grabación 3 veces porque la luz no favorecía su perfil. El director, ya exhausto, le dijo: «Mauricio, es una escena sencilla». Y él respondió: «Mi querido, nada es sencillo si salgo yo». Los rumores también hablaban de su habilidad para coquetear sin esfuerzo. No era vulgar, era elegancia peligrosa. Varias actrices contaron en entrevistas antiguas que Garcés tenía la costumbre de practicar sus frases de seducción antes de entrar al set, como si fueran parte del guión. En una ocasión, durante un descanso, una actriz Nobel dijo que él se le acercó con su famosa línea: «No me lo diga, ¿usted me adora?». Ella solo se rió, pero admitió después que la frase funcionaba más de lo que debería. Otra historia conocida era su vida nocturna interminable. Garcés era famoso por amanecer en reuniones, cócteles y cenas sin fin. Según maquillistas de esa época, cuando llegaba medio desvelado pedía un café fortísimo y decía: «No se preocupen, la elegancia no duerme, descansa». En un rodaje de comedia picosa, un operador de cámara contó que él insistía en repetir cualquier toma donde su peinado no quedara perfecto después de un movimiento. No importaba el presupuesto,
el clima o la paciencia del equipo. Si el cabello no quedaba, la toma no servía. Garcés no era desmadroso como Zayas ni fiestero explosivo como Andrés García. Su exceso era otro, el ego glamuroso de un hombre que vivía para ser deseado. Y aunque desesperaba a más de un director, todos coincidían: cuando Mauricio Garcés aparecía en pantalla, el público simplemente se rendía. Roberto Ballesteros era el tipo de actor que llenaba un set con solo entrar. No necesitaba gritar ni recurrir a albures. Su mera presencia imponía respeto y cierta inquietud entre los directores. Conocido por su mirada penetrante y carácter fuerte, Ballesteros era una figura constante en el cine sexy y en producciones de tono atrevido, donde su personalidad era tan intensa como los personajes que interpretaba. En los estudios se repetía una frase: con Ballesteros no se juega, ni actuando. Y no era exageración. Los rumores públicos de la época afirmaban que Ballesteros tenía un estilo de trabajo demasiado intenso, al grado de que sus escenas se volvían más explosivas de lo planeado. No era violencia, era energía cruda, una especie de testosterona desbordada que obligaba a los directores a frenarle el ímpetu. Una anécdota muy repetida en entrevistas de técnicos veteranos contaba que durante la filmación de una película de corte sexy a finales de los 80, Ballesteros se molestó porque un compañero tardó demasiado en entrar a cuadro. Frente a todos, dijo: si no entras cuando te toca, yo entro por ti. El ambiente se tensó de inmediato. El director tuvo que intervenir y tranquilizarlo, pero el rumor quedó para siempre. Ballesteros también era famoso por sus noches largas, algo que él mismo mencionó en entrevistas. Era un hombre de bares, música fuerte, amigos ruidosos y relatos que sonaban más a aventuras que a realidad. Los maquillistas decían que cuando llegaba con esa mirada de amanecido, ya sabían que habría que trabajar el doble para dejarlo listo para la cámara. Durante el rodaje de una comedia picante poco conocida, un rumor muy popular decía que Ballesteros detuvo una escena porque el vestuario no le hacía justicia a su personaje. El director, ya agotado, intentó explicarle que no había presupuesto para cambios. Ballesteros respondió: mi imagen no es negociable. La producción terminó ajustando la escena. Otro relato común entre compañeros era su competitividad. Si alguien improvisaba un chiste, él soltaba uno mejor. Si un actor hacía una pose dramática, él hacía 3. Durante un rodaje con Jorge Reynoso, según algunos técnicos, Ballesteros lo retó en tono de broma: a ver quién se roba la escena, compadre. Esa toma terminó arruinada porque ambos se excedieron en dramatismo. Su exceso no estaba en el albur ni en la fiesta desenfrenada, sino en su intensidad absoluta, una energía masculina sin filtro que imponía ritmo y tensiones. Para algunos era un problema, para otros, un imán escénico. Pero todos coincidían en lo mismo: cuando Roberto Ballesteros estaba en un set, nadie podía bajar la guardia. Pedro Weber, mejor conocido como Chatanuga, era uno de esos actores que iluminaban un set apenas aparecían. Simpático, ruidoso, siempre con un chiste en la punta de la lengua. Pero en el cine de ficheras, donde la picardía se desbordaba con facilidad, su energía podía convertirse en algo más complicado de manejar. Los técnicos decían una frase que se volvió leyenda: si Chatanuga anda de buenas, todos reímos; si anda de más, agárrense. Su estilo era tan expansivo que a veces cruzaba líneas sin notarlo. Desde temprano llegaba con la misma rutina: abrazos intensos, bromas fuertes y comentarios de doble filo que no siempre caían bien. La vida es pa' gozarse, repetía cada mañana, pero más de una actriz habría preferido que la gozara un poco más lejos. Uno de los rumores más comentados entre maquillistas decía que Chatanuga tenía la costumbre de entrar al área sin tocar, asegurando que buscaba café, aunque todos sabían que también buscaba conversación, demasiado cercana. Una maquillista veterana decía que él se inclinaba para ver el maquillaje mejor, pero terminaba demasiado cerca de la cara, y a veces del cuello, de quien estuviera sentada. Cuando un día ella le dijo: Pedro, tantito espacio, él contestó riéndose: ay, si yo nomás estoy admirando el arte. Durante el rodaje de Las hijas de la calentura, ocurrió una anécdota que se volvió casi de manual para explicar su comportamiento. La escena requería una interacción mínima, pero Chatanuga improvisó un abrazo más largo de lo permitido, dejando a la actriz rígida de incomodidad. El director gritó corte de inmediato, y uno de los asistentes le dijo en voz baja: Pedro, bájale. Él levantó las manos y dijo: pero si así queda más sabroso. La producción tuvo que repetir todo porque la actriz se negó a seguir si no se respetaba la coreografía original.
Otro episodio muy mencionado involucraba su camerino, que solía convertirse en un pequeño foro paralelo. Entre carcajadas, música y visitas inesperadas, a veces parecía que ahí se filmaba otra película. Técnicos contaban que él llamaba a actrices jóvenes para practicar la escena, aunque el guión no requería ensayo alguno. La mayoría inventaba excusas para no acudir, y una de ellas llegó a decirle de frente: «Pedro, yo ensayo cuando el director lo pide, no cuando tú te aburres». Él se rió, pero dejó de insistirle. También era famoso por sus saludos. Mientras algunos compañeros entraban discretos, él llegaba gritando «Chattanooga en la casa», y repartía besos ruidosos que nadie solicitaba. Maribel Fernández, la pelangocha, según técnicos veteranos, lo frenó una mañana diciéndole: «Si me vuelves a besar así, te aviento la bolsa de maquillaje». Él fingió desmayo y respondió: «¡Ay, qué carácter!», aunque el mensaje quedó claro. Su exceso nunca fue de violencia abierta ni de pleitos, sino de una energía invasiva que a veces rebasaba los límites de la convivencia. Chattanooga era un torbellino empático, chispeante, pero también un hombre que confundía confianza con permiso. Para el público era sinónimo de carcajadas, para muchos dentro del set, era el compañero al que había que ponerle límites desde el primer día. Aún así, quienes trabajaron con él admitían algo: cuando la cámara rodaba, entregaba oro puro. Su carisma era auténtico y su comicidad natural. Solo que, cuando se apagaban las luces, esa misma intensidad podía ser tan pesada como su risa escandalosa. Pedro Weber, el famoso Chattanooga, fue en los sets del cine de ficheras un huracán amable, pero huracán al fin. Polo Ortín llegaba a los sets del cine de ficheras como un terremoto disfrazado de comediante amable. Todos lo querían, pero todos sabían que su energía podía desbordarse en cualquier momento. Entre técnicos se decía: «Si Polo anda de buenas, agárrate». Y casi siempre andaba de buenas. Desde temprano aparecía contando chistes, interrumpiendo ensayos y soltando ocurrencias que hacían reír al equipo, pero desesperaban al director. Su saludo típico era: «¿Ya empezó el relajo o me esperan a mí?». Las actrices lo miraban con cautela, no era malintencionado, solo invasivo sin darse cuenta. Durante el rodaje de Las calenturas del retén, la escena pedía caminar tranquilo, pero Polo improvisó un tropiezo y un abrazo que dejó a la actriz rígida. El director cortó de inmediato. Cuando lo regañaron, él solo respondió: «Sin sabor, esto no lo ve ni mi mamá». Las maquillistas también tenían historias. Polo entraba cantando, moviendo brochas y diciendo que el maquillaje debía verse más alegre. Una de ellas contó que un día le pidió espacio y él respondió: «Ay, mija, si ni que fueras a maquillar a María Félix». En Los taxistas en llamas, su costumbre de cambiar diálogos causó caos total. Los actores ya no sabían qué contestarle. El director terminó grabando con varias cámaras porque Polo jamás repetía una toma igual. Él defendía su método diciendo: «Aquí el chiste es fluir, no memorizar». Su camerino era otro espectáculo: música, café arreglado y un desfile de compañeros buscando reír un rato. Una vez desapareció casi una hora porque estaba contando chistes a medio elenco. Cuando lo encontraron, dijo: «Estoy calentando motores». En Las vecinas del tercer piso, una actriz le pidió que dejara de bromear justo antes de una escena. Polo quedó descolocado unos segundos y murmuró: «Bueno, pues ni modo». Fue de las pocas veces que bajó el ritmo. Su exceso no era oscuro, era caos puro, improvisación descontrolada, energía sin filtro y cero capacidad de separar personaje y persona. En pantalla, Polo Ortín era irresistible. En el set, un torbellino que podía alegrar o agotar a cualquiera. Pero todos coincidían: sin él, el ficherazo habría sido menos divertido. Si el cine de ficheras y el cine sexy mexicano necesitaban a un hombre rudo con mirada de acero, llamaban a Jorge Reynoso. Su reputación era conocida en todo el medio. Carácter firme, presencia dominante y un nivel de intensidad que no siempre encajaba con la comedia ligera del género. En los estudios se decía que Reynoso no interpretaba al rudo, él era el rudo. La frase que más se repetía entre técnicos era: «Con Reynoso, el peligro es que te actúe de verdad». Los rumores públicos sobre él hablaban de un hombre que llegaba al set con una energía explosiva, no necesariamente de mal humor, sino con esa vibra de hombro ancho que hacía que todos le cedieran espacio. Cuentan que cuando entraba al foro, los asistentes se miraban entre sí como diciendo: «A ver cómo viene hoy». Una anécdota muy difundida entre camarógrafos mencionaba que durante una película de comedia picosa, Reynoso se molestó porque un actor joven olvidó su marca en el piso.
Reynoso, sin alzar la voz, le dijo con ese tono grave que lo caracterizaba: párate donde te toca. No me hagas repetir. El actor novato quedó paralizado. El director tuvo que suavizar la situación, pero el rumor quedó como leyenda del set. Otra historia conocida provenía del departamento de maquillaje. Según contaban maquillistas, Reynoso tenía la costumbre de llegar tan rápido, tan decidido y tan metido en personaje que a veces ni se sentaba en la silla. Solo decía: así estoy bien, vámonos. Y el equipo tenía que trabajar sobre la marcha, siguiéndolo como si fueran parte de una persecución. Durante una comedia sexy poco conocida, ocurrió un momento muy comentado entre el crew. La escena requería un movimiento gracioso, pero Reynoso lo ejecutaba como si fuera una pelea real. Alfonso Sayas, que estaba en la misma producción, le soltó entre risas: Jorge, bájale, no estás grabando una de narcos. Reynoso solo sonrió y dijo: yo no sé hacerlo, chiquito. También era tema frecuente entre productores su costumbre de reinterpretar las escenas a su manera. Si el guión pedía humor, él lo hacía con fuerza. Si el director solicitaba suavidad, él le metía más firmeza. Eso generaba tensión en algunos rodajes, pero hacía que sus escenas tuvieran un magnetismo particular. Su exceso no era el albur ni la fiesta, era su energía sin filtro, esa mezcla de masculinidad ruda, mirada intensa y carácter imparable que hacía que cualquier escena con él pareciera más grande de lo que realmente era. Para algunos resultaba complicado, para otros fascinante. Pero si Jorge Reynoso estaba en el set, había garantía de una cosa: nadie se atrevía a relajarse. Y como estos, existen muchos más episodios ocultos que el cine de ficheras intentó tapar bajo carcajadas, música y lentejuelas durante décadas. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos, donde continuaremos revelando todo aquello que ellos hicieron en la oscuridad, pero que jamás se atrevieron a admitir.